Buenos días con todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo devocional conectados con su palabra. Hace 19 años, en días como estos, vivimos el último terremoto en nuestra ciudad. Para mí, con algo menos de 20 años, fue una experiencia nueva. Yo nunca había vivido un terremoto. Y me sorprendió ver tantas cosas como las torres de la catedral derrumbadas, polvo por todo lado, el sonido de sirenas cercanas y lejanas, vestigios de las cosas que había pasado por el terremoto. Pero una de las cosas que más me sorprendió fue ver la respuesta y la reacción de algunas personas. Algunos trataban de mantener la calma, otros trataban de ayudar a los demás, al prójimo, otros estaban en estado de shock, estaban pasmados, pero otras personas venían delante de sus rodillas, se inclinaban y levantaban las manos a Dios y le decían algo como esto: Dios, ¿qué esperas para ayudarnos? Dios, ¿por qué todavía esto no se calma y esto no se tranquiliza? Permítame compartir una historia de la Biblia que habla de algo parecido y que espero sea de bendición en esta mañana. Está en el texto de Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 6, y dice así: Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Pues bueno, estamos hablando de Juan el Bautista en este pasaje. Y Juan el Bautista sintió en la cárcel lo que aquella gente sentía durante ese minuto y medio que estaba durando el terremoto. En esos momentos en los que uno siente que la vida es tan frágil, que la muerte está próxima, que uno se siente vulnerable, es donde uno levanta los ojos al cielo y dice: Señor, ¿qué esperas para ayudarme? Y esto le pasó ciertamente también a Juan el Bautista, y no debemos criticarlo. Juan el Bautista había estado encarcelado injustamente por Herodes Antipas, o Herodes el tetrarca, injustamente encarcelado, y ya estaba por cumplir 2 años en la cárcel. Ahora, Juan el Bautista era una persona que nunca había vivido en una casa. Su morada era el desierto. Él estaba acostumbrado a tener por patio las grandes extensiones del desierto. También Juan el Bautista estaba acostumbrado a tener por techo toda la inmensidad del cielo abierto. Juan el Bautista era libre como el viento, como aquel viento que le soplaba en la cara cada vez que él estaba en el lugar donde le correspondía estar. Pero ahora estaba confinado a una estrecha celda en las mazmorras de Maqueronte, solo, y ya habían pasado casi 2 años. Y yo digo, no debemos criticarlo, porque en estas circunstancias Juan el Bautista no solamente recordó ese pasaje de Isaías que le sirvió de respuesta cuando le preguntaron: ¿quién eres tú? Y Juan el Bautista dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Isaías. Pero en Isaías capítulo 60, versículo 1 dice que Jesús, el Mesías, aquel que Juan Bautista había reconocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sobre el cual había visto descender corporalmente al Espíritu Santo en forma de una paloma, cuando le estaba bautizando, y cuando el cielo se abrió y oyó la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese Mesías que él había reconocido, según el texto de Isaías que acabo de citar, pues entonces decía que él tenía que venir a dar libertad a los presos y sacar a los cautivos de sus prisiones. Y de pronto estaba Juan el Bautista preguntándose: Jesús, ¿cuándo te acordarás de mí? ¿Cuándo darás cumplimiento también a lo que dice la profecía? Jesús, ¿qué esperas para ayudarme? Y es interesante notar que no estamos hablando de cualquier personaje, mucho menos estamos hablando de cualquier personaje de la Biblia. Estamos hablando del mismísimo Juan el Bautista, de quien Jesús dijo: Juan el Bautista no solo es un profeta, sino es más que un profeta. Ustedes esperaban que Elías volviera antes de la venida del Hijo del Hombre, pues él es el Elías que había de venir, obviamente en un sentido espiritual. Pero aún dijo Jesús: de los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. Y ese semejante personaje sintió una duda en su corazón. Pero aunque la duda de Juan el Bautista fue una gran duda, en un gran personaje que de pronto haría sorprender a nosotros, nos haría sorprender y decir: pero ¿cómo es que él pudo tener esa duda? La respuesta de Jesús es mucho más grande que esa duda. Y podríamos decir que la respuesta de Jesús vino de 3 maneras diferentes. Bueno, el poder transformador de Jesús como respuesta. ¿Por qué?
Los que vinieron a hacer esta pregunta a Jesús fueron dos de los discípulos de Juan el Bautista, y es probable que ellos vinieran delante de Jesús aún con más dudas que las que Juan podía tener desde la cárcel. Y le preguntaron, ¿no? ¿Eres tú aquel que ha de venir? Que es justamente el título de este mensaje. ¿Eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Y cuando alguna persona de pronto nos hace alguna pregunta acerca de Jesús, a nosotros que ya le conocemos, a veces buscamos argumentos filosóficos o argumentos teológicos muy grandes para dar respuesta, pero Jesús nos está dando un ejemplo de que la mejor respuesta que podemos dar para contestar preguntas como esta es decir, dale tu vida a Cristo y experimenta por ti mismo cómo Él puede transformar. El poder transformador de Jesús como respuesta. Pues la suprema demostración de lo que es Cristo estaba allí mismo delante de ellos, de lo que estaban viendo cómo tanta gente era transformada. Interesante, el poder de nuestra historia también. Y la segunda forma de que Jesús dio una respuesta fue a través del poder de su amor. Cuando Juan el Bautista había anunciado 2 años atrás acerca de Jesús, él dijo, pues bueno, el hacha ya está puesta al pie del árbol. Ya viene también el fuego divino del juicio. El proceso de aventar, del aventador, él hablaba del aventador y decía, el proceso de aventar ya ha comenzado. Y Juan el Bautista en la cárcel se preguntaba y decía, pero ¿cuándo este proceso que yo había anunciado pues terminará de dar cumplimiento, Jesús? ¿Cuándo vas a vencer a tus enemigos? Jesús, ¿cuándo vas a hacer justicia? ¿Cuándo me vas a sacar de la cárcel? Y de pronto Juan estaba esperando una respuesta de Jesús un poco más pegada por el lado del juicio. Pero la respuesta de Dios siempre, la primera respuesta de Él, viene con amor y con misericordia. Siempre. Su primera respuesta es el amor y la misericordia. ¿Juicio? Sí, claro, también. Dios es un Dios de juicio, es un Dios justo para juzgar, pero a su debido momento. La respuesta inicial siempre es el amor. Y aunque Juan el Bautista estaba queriendo que lo que él conocía y lo que él pensaba de que Dios iba a hacer en sus propios pensamientos, no se estaba dando, eso le generaba frustración, pero Dios no va a actuar como nosotros pensemos o querramos o nosotros hayamos supuesto que Él va a actuar. Dios va a actuar de la manera que Él sabe que es la mejor, porque Él es totalmente sabio para determinarlo. Y finalmente, el poder de las obras de Jesús como respuesta. Jesús les dijo a ellos, es interesante porque cuando le preguntan y le dicen, ¿eres tú el que esperábamos o esperaremos a otro? Jesús no les dijo, pues no, yo sí soy, ¿cómo van a dudar? No les dijo eso, les dijo, vayan donde Juan y díganle las cosas que han visto y las cosas que han oído. Vayan y díganle lo que está sucediendo. Jesús muchas veces ha sido puesto a prueba y hasta el día de hoy podemos seguirle poniendo a prueba a Jesús. Pero él siempre va a salir victorioso de esa prueba. Él va a salir siempre victorioso de esa prueba. Las pruebas de Jesús pueden ser a través de las palabras que Él dice. Pero Jesús aún se atreve a que estas pruebas vengan a través de las obras que Él hace. Jesús no tiene ningún problema en que se le ponga prueba en palabra o en obra. Y Jesús le estaba diciendo, pues vuelvan y no le digan a Juan lo que yo digo, sino díganle a Juan lo que está sucediendo. Y yo te digo esta mañana, mira lo que Jesús puede hacer por ti. Mira también lo que Jesús ha hecho por otros. El efecto de la palabra de Jesús es la vida transformada de las otras personas. Pues ¿cuál es la conclusión? Para ti, mi hermano, la conclusión es cuidar el poder de nuestra historia. Muchas veces vamos a manifestar nosotros mismos a aquel Jesús que vino hace tiempo como el Mesías con el poder de nuestra historia, con nuestra propia vida. Si Jesús es real en nuestra vida, pues nuestra vida tiene que tener un cambio. Y eso va a servir de testimonio para que las personas no duden y digan, ¿es acaso ese Jesús el que esperábamos o esperaremos también a otro? Nuestro testimonio es muy poderoso, también como un instrumento en las manos de Dios. Y la conclusión para ti, mi querido amigo, es pues que no tengas ninguna duda de que aquel Mesías era el que había estado prometido. Jesús cumplió en sí mismo todas las profecías y Jesús es aquel que en ese momento dio vista a los ciegos para que puedan ver, el que también te puede ayudar a ver en esta mañana sus maravillas, a que tú puedas ver en su palabra, oír en su palabra, para que Él te dé libertad, una vida nueva, perdón de pecados, salvación. Él es el Mesías y Él es el único camino por el cual podemos llegar al Padre. Aunque la duda de Juan fue grande, la respuesta de Jesús fue mayor. Jesús no dijo, vayan y digan, yo sí soy, sino dijo, miren lo que está sucediendo. Y muchos de nosotros hemos sido testigos de todas las maravillas y milagros que Jesús aún hoy en día sigue haciendo. Y eso es una suficiente prueba para todos. Oremos.
Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque sabemos de que cuando tenemos una duda en nuestro corazón, no debemos de sentirnos tan mal por dudar, Señor, porque es algo natural, es algo que es inherente a nosotros como seres humanos. Incluso vemos en la vida de Juan el Bautista que él mismo dudó, siendo el personaje que él era. Y aunque nuestras dudas sean grandes, Señor, tu respuesta siempre es mayor, tu respuesta siempre es superior. Y tu respuesta nos demuestra, Señor, nos confirma que tú eres el Mesías, el Salvador, el prometido de Dios. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús. Gracias, Jesús, por haber venido en rescate de nosotros, para abrir nuestros ojos, para abrir nuestros oídos, nuestro entendimiento, para darnos libertad, para sacarnos de la esclavitud del pecado, para darnos vida eterna y salvación en la cruz del Calvario. Gracias te damos porque tu respuesta siempre es mayor que nuestras dudas, Padre Santo. Gracias por este mensaje, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que bendigas a los profesores, maestros del Colegio Adonai, a los padres de familia de igual manera y a los alumnos de la institución. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues es un gusto como siempre. Que reciban un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.